El siglo XIX se sentía orgulloso de las fortalezas que construía en los límites y a veces en el corazón de las ciudades. Le encantaba esta nueva benignidad que reemplazaba los patíbulos. Se maravillaba de no castigar ya los cuerpos y de saber corregir en adelante las almas. Aquellos muros, aquellos cerrojos, aquellas celdas figuraban una verdadera empresa de ortopedia social. A los que roban se los encarcela. A los que violan se los encarcela. A los que matan, también. ¿De dónde viene esta extraña práctica y el curioso proyecto de encerrar para corregir, que traen consigo los códigos penales de la época moderna? ¿Una vieja herencia de las mazmorras de la Edad Media? Más bien una tecnología nueva. El desarrollo, del siglo XVI al XX, de un verdadero conjunto de procedimientos para dividir en zonas, controlar, medir, encauzar a los individuos y hacerlos a la vez dóciles y útiles. Vigilancia, ejercicios, maniobras, calificaciones, rangos y lugares, clasificaciones, exámenes, registros, una manera de someter los cuerpos, de dominar las multiplicidades humanas y de manipular sus fuerzas, se ha desarrollado en el curso de los siglos clásicos, en los hospitales, en el ejército, las escuelas, los colegios o los talleres. La disciplina. El siglo XIX inventó, sin duda, las libertades. Pero les dio un subsuelo profundo y sólido, la sociedad disciplinaria de la que seguimos dependiendo. De Michel Foucault, siglo XXI Editores ha publicado también El nacimiento de la clínica. La arqueología del saber. Las palabras y las cosas. Historia de la sexualidad 1. La voluntad de saber. Historia de la sexualidad 2. El uso de los placeres, historia de la sexualidad 3. La inquietud de sí y Raymond Roussel. Michel Foucault Vigilar y castigar 5 Suplicio primero. El cuerpo de los condenados, 11, Damiens fue condenado, el 2 de marzo de 1757, a pública retractación ante la puerta principal de la iglesia de París, a donde debía ser llevado y conducido en una carreta, desnudo, en camisa, con un hacha de cera encendida de 2 libras de peso en la mano. Después, en dicha carreta, a la plaza de Greve, y sobre un cadalso que allí habrá sido levantado deberán serle atenaceadas las tetillas, brazos, muslos y pantorrillas, y su mano derecha, ha sido en esta el cuchillo con que cometió dicho parricidio, una quemada con fuego de azufre, y sobre las partes atenaceadas se le verterá plomo derretido, aceite hirviendo, pez resina ardiente, cera y azufre fundidos juntamente, y a continuación, su cuerpo estirado y desmembrado por 4 caballos y sus miembros y tronco consumidos en el fuego, reducidos a cenizas y sus cenizas arrojadas al viento. 2. Finalmente, se le descuartizó, refiere la Gacette d'Amsterdam 3. Esta última operación fue muy larga, porque los caballos que se utilizaban no estaban acostumbrados a tirar. De suerte que en lugar de 4, hubo que poner 6, y no bastando aún esto, fue forzoso para desmembrar los muslos del desdichado, cortarle los nervios y romperle a hachazos las coyunturas. Aseguran que aunque siempre fue un gran maldiciente, no dejó escapar blasfemia alguna. Tan solo los extremados dolores le hacían proferir horribles gritos y a menudo repetía: «Dios mío, tened piedad de mí. Jesús, socorredme». Todos los espectadores quedaron edificados de la solicitud del párroco de Saint-Paul, que a pesar de su avanzada edad, no dejaba pasar momento alguno sin consolar al paciente. Y el exento 4 Bouton. Se encendió el azufre, pero el fuego era tan pobre que solo la piel de la parte superior de la mano quedó no más que un poco dañada. A continuación, un ayudante, arremangado por encima de los codos, tomó unas tenazas de acero hechas para el caso, largas de 1,5 pies aproximadamente, y le atenaceó primero la pantorrilla de la pierna derecha, después, 12, el muslo, de ahí pasó a las 2 mollas del brazo derecho, y a continuación a las tetillas.
A este oficial, aunque fuerte y robusto, le costó mucho trabajo arrancar los trozos de carne que tomaba con las tenazas 2 y 3 veces del mismo lado, retorciendo, y lo que sacaba en cada porción dejaba una llaga del tamaño de un escudo de 6 libras 5. Después de estos atenaciamientos, Damiens, que gritaba mucho aunque sin maldecir, levantaba la cabeza y se miraba. El mismo atenaceador tomó con una cuchara de hierro del caldero mezcla hirviendo, la cual vertió en abundancia sobre cada llaga. A continuación, ataron con soguillas las cuerdas destinadas al tiro de los caballos, y después se amarraron aquellas a cada miembro a lo un parricidio, por ser contra el rey, a quien se equipara al padre. T. 2. Una piezas originales FT Procedures du Procès fait à Robert François Damiens, 1757, TMI, pp. 372-374. 3. 2 Gazette d'Amsterdam, 1 de abril de 1757. 4. Exento. Oficial de ciertos cuerpos, inferior al alférez y superior al brigadier. T. 5 Escudo de 6 libras. Cierta moneda de la época. T. Michel Foucault vigilar y castigar 6 largo de los muslos, piernas y brazos. El señor Le Breton, escribano, se acercó repetidas veces al reo para preguntarle si no tenía algo que decir. Dijo que no. Gritaba como representan a los condenados, que no hay como se diga, a cada tormento. Perdón, Dios mío. Perdón, señor, a pesar de todos los sufrimientos dichos, levantaba de cuando en cuando la cabeza y se miraba valientemente. Las sogas, tan apretadas por los hombres que tiraban de los cabos, le hacían sufrir dolores indecibles. El señor Le Breton se le volvió a acercar y le preguntó si no quería decir nada. Dijo que no. Unos cuantos confesores se acercaron y le hablaron buen rato. Besaba de buena voluntad el crucifijo que le presentaban. Tendía los labios y decía siempre: perdón, señor. Los caballos dieron una arremetida, tirando cada uno de un miembro en derechura, sujeto cada caballo por un oficial. Un cuarto de hora después, vuelta a empezar, y en fin, tras de varios intentos, hubo que hacer tirar a los caballos de esta suerte. Los del brazo derecho a la cabeza, y los de los muslos volviéndose del lado de los brazos, con lo que se rompieron los brazos por las coyunturas. Estos tirones se repitieron varias veces sin resultado. El reo levantaba la cabeza y se contemplaba. Fue preciso poner otros 2 caballos delante de los amarrados a los muslos, lo cual hacía 6 caballos. Sin resultado. En fin, el verdugo Samson marchó a decirle al señor Le Breton que no había medio ni esperanza de lograr nada, y le pidió que preguntara a los señores si no querían que lo hiciera cortar en pedazos. El señor Le Breton acudió de la ciudad y dio orden de hacer nuevos esfuerzos, lo que se cumplió. Pero los caballos se impacientaron, y uno de los que tiraban de los muslos del supliciado, 13, cayó al suelo. Los confesores volvieron y le hablaron de nuevo. Él les decía: yo lo oí. Bésenme, señores, y como el señor cura de Saint-Paul no se decidiera, el señor de Marsilly pasó por debajo de la soga del brazo izquierdo y fue a besarlo en la frente. Los verdugos se juntaron y Damiens les decía que no juraran, que desempeñaran su cometido, que él no los recriminaba. Les pedía que rogaran a Dios por él, y recomendaba al párroco de Saint-Paul que rezara por él en la primera misa. Después de 2 o 3 tentativas, el verdugo Samson y el que lo había atenaceado sacaron cada uno un cuchillo de la bolsa y cortaron los muslos por su unión con el tronco del cuerpo. Los 4 caballos, tirando con todas sus fuerzas, se llevaron tras ellos los muslos, a saber, primero el del lado derecho, el otro después. Luego se hizo lo mismo con los brazos y en el sitio de los hombros y axilas y en las 4 partes. Fue preciso cortar las carnes hasta casi el hueso. Los caballos, tirando con todas sus fuerzas, se llevaron el brazo derecho primero, y el otro después. Una vez retiradas estas 4 partes, los confesores bajaron para hablarle.
Pero su verdugo les dijo que había muerto, aunque la verdad era que yo veía al hombre agitarse, y la mandíbula inferior subir y bajar como si hablara. Uno de los oficiales dijo incluso poco después que cuando levantaron el tronco del cuerpo para arrojarlo a la hoguera, estaba aún vivo. Los 4 miembros, desatados de las sogas de los caballos, fueron arrojados a una hoguera dispuesta en el recinto en línea recta del cadalso. Luego el tronco y la totalidad fueron enseguida cubiertos de leños y de fajina, y prendido el fuego a la paja mezclada con esta madera. En cumplimiento de la sentencia, todo quedó reducido a cenizas. El último trozo hallado en las brasas no acabó de consumirse hasta las 10:30 y más de la noche. Los pedazos de carne y el tronco tardaron unas 4 horas en quemarse. Los oficiales, en cuyo número me contaba yo, así como mi hijo, con unos arqueros a modo de destacamento, permanecimos en la plaza hasta cerca de las 11. Se quiere hallar significado al hecho de que un perro se echó a la mañana siguiente sobre el sitio donde había estado la hoguera, y ahuyentado repetidas veces, volvía allí siempre. Pero no es difícil comprender que el animal encontraba aquel lugar más caliente. 3/4 de siglo más tarde, he aquí el reglamento redactado, 14, por Leon Faucher para la Casa de Jóvenes Delincuentes de París. 763 citado en A. L. C. Baes, Damiens le Regicide, 1937, pp. 201-214. 7-4 L. Faucher, de la Réforme des Prisons, 1838, pp. 274-282. Michel Foucault vigilar y castigar 7 ar. 17. La jornada de los presos comenzará a las 6 de la mañana en invierno, y a las 5 en verano. El trabajo durará 9 horas diarias en toda estación. Se consagrarán 2 horas al día a la enseñanza. El trabajo y la jornada terminarán a las 9 en invierno, y a las 8 en verano. Ar. 18. Comienzo de la jornada. Al primer redoble de tambor, los presos deben levantarse y vestirse en silencio, mientras el vigilante abre las puertas de las celdas. Al segundo redoble, deben estar en pie y hacer su cama. Al tercero, se colocan en fila para ir a la capilla, donde se reza la oración de la mañana. Entre redoble y redoble hay un intervalo de 5 minutos. Ar. 19. La oración la hace el capellán y va seguida de una lectura moral o religiosa. Este ejercicio no debe durar más de media hora. Ar. 20. Trabajo. A las 6:45 en verano, y a las 7:45 en invierno, bajan los presos al patio, donde deben lavarse las manos y la cara y recibir la primera distribución de pan. Inmediatamente después, se forman por talleres y marchan al trabajo, que debe comenzar a las 6 en verano y a las 7 en invierno. Ar. 21. Comida. A las 10, abandonan los presos el trabajo para pasar al refectorio. Van a lavarse las manos en los patios, y a formarse por divisiones. Después del almuerzo, recreo hasta las 11:20. Ar. 22. Escuela. A las 11:20, al redoble del tambor, se forman las filas y se entra en la escuela por divisiones. La clase dura 2 horas, empleadas alternativamente en la lectura, la escritura, el dibujo lineal y el cálculo. Ar. 23. A la 1:20, abandonan los presos la escuela, por divisiones, y marchan a los patios para el recreo. A la 1:05, al redoble del tambor, vuelven a formarse por talleres. Ar. 24. A la 1, los presos deben marchar a los talleres. El trabajo dura hasta las 4. Ar. 25. A las 4 se abandonan los talleres para marchar a los patios, donde los presos se lavan las manos y se forman por divisiones para el refectorio. Ar. 26. La comida y el recreo que la sigue duran hasta las 5. En este momento los presos vuelven a los talleres. 15, Ar. 27. A las 7 en verano, y a las 8 en invierno, cesa el trabajo.
Se efectúa una última distribución de pan en los talleres. Un preso o un vigilante hace una lectura de un cuarto de hora que tenga por tema algunas nociones instructivas o algún rasgo conmovedor y a la que sigue la oración de la noche. Ar. 28. A las 7:30 en verano, y a las 8:30 en invierno, los presos deben hallarse en sus celdas, después de lavarse las manos y de haber pasado la inspección de las ropas hecha en los patios. Al primer redoble de tambor, desnudarse, y al segundo, acostarse. Se cierran las puertas de las celdas y los vigilantes hacen la ronda por los corredores, para cerciorarse del orden y del silencio. He aquí, pues, un suplicio y un empleo del tiempo. No sancionan los mismos delitos, no castigan el mismo género de delincuentes. Pero definen bien, cada uno, un estilo penal determinado. Menos de un siglo los separa. Es la época en que fue redistribuida, en Europa y en los Estados Unidos, toda la economía del castigo. Época de grandes escándalos para la justicia tradicional, época de los innumerables proyectos de reforma. Nueva teoría de la ley y del delito, nueva justificación moral o política del derecho de castigar. Abolición de las viejas ordenanzas, atenuación de las costumbres. Redacción de los códigos modernos. Rusia, 1769. Prusia, 1780. Pensilvania y Toscana, 1786. Austria, 1788. Francia, 1791, año IF, 1808 y 1810. Por lo que toca a la justicia penal, una nueva era. Entre tantas modificaciones, señalaré, una. La desaparición de los suplicios. Existe hoy cierta inclinación a desdeñarla. Quizá, en su época, dio lugar a demasiadas declamaciones. Quizá se atribuyó demasiado fácilmente y con demasiado énfasis a una humanización que autorizaba a no analizarla. Y de todos modos, ¿cuál es su importancia, si se la compara con las grandes Michel Foucault vigilar y castigar 8 transformaciones institucionales, con los códigos explícitos y generales, con las reglas unificadas de procedimiento? La adopción casi general del jurado, la definición del carácter esencialmente correctivo de la pena, o también esa gran tendencia, que no cesa de acentuarse desde el siglo XIX, a modular los castigos de acuerdo con los individuos culpables. Unos castigos menos inmediatamente físicos, cierta discreción en el arte de hacer sufrir, un juego de dolores más sutiles, más silenciosos, y despojados de su fasto visible, merece todo esto que se le conceda una consideración particular, cuando no es, sin duda, otra cosa que el efecto de reordenaciones más profundas. Y, 16, sin embargo, tenemos un hecho. En unas cuantas décadas, ha desaparecido el cuerpo supliciado, descuartizado, amputado, marcado simbólicamente en el rostro o en el hombro, expuesto vivo o muerto, ofrecido en espectáculo. Ha desaparecido el cuerpo como blanco mayor de la represión penal. A fines del siglo XVIII, y en los comienzos del XIX, a pesar de algunos grandes resplandores, la sombría fiesta punitiva está extinguiéndose. En esta transformación, han intervenido dos procesos. No han tenido por completo ni la misma cronología ni las mismas razones de ser. De un lado, la desaparición del espectáculo punitivo. El ceremonial de la pena tiende a entrar en la sombra, para no ser ya más que un nuevo acto de procedimiento o de administración. La retractación pública en Francia había sido abolida por primera vez en 1791, y después nuevamente en 1830 tras un breve restablecimiento. La picota se suprime en 1789, y en Inglaterra en 1837. Los trabajos públicos, que Austria, Suiza y algunos de los Estados Unidos, como Pensilvania, hacían practicar en plena calle o en el camino real, forzados con la argolla de hierro al cuello, vestidos de ropas multicolores y arrastrando al pie la bala de cañón,
cambiando con la multitud retos, injurias, burlas, golpes, señas de rencor o de complicidad. 8 se suprimen casi en todas partes a fines del siglo XVIII, o en la primera mitad del XIX. La exposición se había mantenido en Francia en 1831, en contra de violentas críticas, escena repugnante, decía Real, 9 y se suprime finalmente en abril de 1848. En cuanto a la cadena de presidiarios, que paseaba a los forzados a través de toda Francia, hasta Brest y Tolón, fue reemplazada en 1837 por decorosos coches celulares pintados de negro. El castigo ha cesado poco a poco de ser teatro. Y todo lo que podía llevar consigo de espectáculo se encontrará en adelante afectado de un índice negativo. Como si las funciones de la ceremonia penal fueran dejando, progresivamente, de ser comprendidas, el rito que cerraba el delito se hace sospechoso de mantener con él turbios parentescos. De igualarlo, sino de sobrepasarlo en salvajismo, de habituar a los espectadores a una ferocidad de la que se les quería apartar, de mostrarles la frecuencia de los delitos, de emparejar al verdugo con un criminal y a los jueces con unos asesinos, de invertir en el postrer momento los papeles, de hacer del supliciado un objeto de compasión o de admiración. Beccaria, en hora muy temprana, lo había dicho. El asesinato que se nos representa como un crimen horrible, lo, 17, vemos cometer fríamente, sin remordimientos. 10. La ejecución pública se percibe ahora como un foco en el que se reanima la violencia. El castigo tenderá, pues, a convertirse en la parte más oculta del proceso penal. Lo cual lleva consigo varias consecuencias. La de que abandona el dominio de la percepción casi cotidiana, para entrar en el de la conciencia abstracta. Se pide su eficacia a su fatalidad, no a su intensidad visible. Es la certidumbre de ser castigado, y no ya el teatro abominable, lo que debe apartar del crimen. La mecánica ejemplar del castigo cambia sus engranajes. Por ello, la justicia no toma sobre sí públicamente la parte de violencia vinculada a su ejercicio. Si mata, ella también, o si hiere, no es ya la glorificación de su fuerza, es un elemento de sí misma al que no tiene más remedio que tolerar, pero del que le es difícil valerse. Las notaciones de la infamia se redistribuyen. En el 8.5 Robert Vaux, Notices, p. 45, citado en N.K. Theatres, Theatre in Prison, 1937, p. 24. 9. 6 Archives Parlementaires. 2 Serie, Telxi, y de diciembre de 1831. 10. 7 C. de Beccaria, Traite des Delicts des Peines, 1764, p. 101 de la edición de F. Elie, 1856, que será la que citemos aquí. Michel Foucault vigilar y castigar 9 Castigo espectáculo, un horror confuso brotaba del cadalso, horror que envolvía a la vez al verdugo y al condenado, y que si bien estaba siempre dispuesto a convertir en compasión o en admiración la vergüenza infligida al supliciado, convertía regularmente en infamia la violencia legal del verdugo. A partir de este momento, el escándalo y la luz se repartirán de modo distinto. Es la propia condena la que se supone que marca al delincuente con el signo negativo y unívoco. Publicidad, por lo tanto, de los debates y de la sentencia. Pero la ejecución misma es como una vergüenza suplementaria que a la justicia le avergüenza imponer al condenado. Mantiénese, pues, a distancia, tendiendo siempre a confiarla a otros, y bajo secreto. Es feo ser digno de castigo, pero poco glorioso castigar. De ahí ese doble sistema de protección que la justicia ha establecido entre ella y el castigo que impone. La ejecución de la pena tiende a convertirse en un sector autónomo, un mecanismo administrativo del cual descarga a la justicia. Esta se libera de su sorda desazón por un escamoteo burocrático de la pena. Es característico que, en Francia, la administración de las prisiones haya estado durante mucho tiempo colocada bajo la dependencia del Ministerio del Interior, y la de los presidios bajo el control de Marina o de colonias.
Y al mismo tiempo que esta distinción administrativa, se operaba la denegación teórica. Lo esencial de la pena que nosotros, los jueces, infligimos, no crean ustedes que consiste en castigar. Trata de corregir, reformar, curar. Una técnica del mejoramiento rechaza, en la pena, la estricta expiación del mal, y libera a los magistrados de la fea misión de castigar. Hay en la justicia moderna, 18, y en aquellos que la administran una vergüenza de castigar que no siempre excluye el celo. Crece sin cesar. Sobre esta herida, el psicólogo pulula así como el modesto funcionario de la ortopedia moral. La desaparición de los suplicios es, pues, el espectáculo que se borra. Y es también el relajamiento de la acción sobre el cuerpo del delincuente. Rush, en 1787, dice: "No puedo por menos de esperar que se acerque el tiempo en que la horca, la picota, el patíbulo, el látigo, la rueda, se considerarán, en la historia de los suplicios, como las muestras de la barbarie de los siglos y de los países y como las pruebas de la débil influencia de la razón y de la religión sobre el espíritu humano". 11 Y en efecto, al abrir Van Meenen 60 años después el segundo Congreso Penitenciario, en Bruselas, recordaba el tiempo de su infancia como una época terminada. Yo he visto el suelo cubierto de ruedas, de cepos, de horcas, de picotas. He visto esqueletos espantosamente tendidos sobre ruedas. 12 La marca había sido abolida en Inglaterra, 1834, y en Francia, 1832. El gran suplicio de los traidores, Inglaterra no se atrevía ya a aplicarlo plenamente en 1820, Tislewood no fue descuartizado. Solo el látigo seguía manteniéndose en cierto número de sistemas penales, Rusia, Inglaterra, Prusia. Pero de una manera general, las prácticas punitivas se habían vuelto púdicas. No tocar ya el cuerpo, o lo menos posible en todo caso, y eso para herir en él algo que no es el cuerpo mismo. Se dirá: la prisión, la reclusión, los trabajos forzados, el presidio, la interdicción de residencia, la deportación, que han ocupado lugar tan importante en los sistemas penales modernos, son realmente penas físicas. A diferencia de la multa, recaen, y directamente, sobre el cuerpo. Pero la relación castigo-cuerpo no es en ellas idéntica a lo que era en los suplicios. El cuerpo se encuentra aquí en situación de instrumento o de intermediario. Si se interviene sobre él encerrándolo o haciéndolo trabajar, es para privar al individuo de una libertad considerada a la vez como un derecho y un bien. El cuerpo, según esta penalidad, queda prendido en un sistema de coacción y de privación, de obligaciones y de prohibiciones. El sufrimiento físico, el dolor del cuerpo mismo, no son ya los elementos constitutivos de la pena. El castigo ha pasado de un arte de las sensaciones insoportables a una economía de los derechos suspendidos. Y si le es preciso todavía a la justicia manipular y llegar al cuerpo de los justiciables, será de lejos, limpiamente, según unas reglas austeras, 19, y tendiendo a un objetivo mucho más elevado. Como efecto de esta nueva circunspección, un ejército entero de técnicos ha venido a relevar al verdugo, 11-8b Rush, ante la Society for Promoting Political Inquiries, NNKTERS, de Gradle Oath Penitentiary, 1935, p. 30. 12-9 Comparese Annales, de la Charité, I, 1847, pp. 529-530. Michel Foucault vigilar y castigar 10 anatomista inmediato del sufrimiento. Los vigilantes, los médicos, los capellanes, los psiquiatras, los psicólogos, los educadores. Por su sola presencia junto al condenado cantan a la justicia la alabanza de que aquella tiene necesidad. Le garantizan que el cuerpo y el dolor no son los objetivos últimos de su acción punitiva. Hay que reflexionar sobre esto. Hoy, un médico debe establecer una vigilancia sobre los condenados a muerte, y hasta el último momento, yuxtaponiéndose así como encargado del bienestar, como agente del no sufrimiento, a los funcionarios que, estos sí, tienen la misión de suprimir la vida.
Cuando se acerca el momento de la ejecución, se pone a los pacientes inyecciones de tranquilizantes. Utopía del pudor judicial. Quitar la existencia evitando sentir el daño, privar de todos los derechos sin hacer sufrir, imponer penas liberadas de dolor. El recurso a la psicofarmacología y a diversos desconectantes fisiológicos, incluso si ha de ser provisional, se encuentra dentro de la lógica de esta penalidad incorporal. De este doble proceso, desaparición del espectáculo, anulación del dolor, son testigos los rituales modernos de la ejecución capital. Un mismo movimiento ha arrastrado, a cada una con su ritmo propio, a las legislaciones europeas. Para todos, una misma muerte, sin que ésta tenga que llevar, como blasón, la marca específica del delito o el estatus social del delincuente. Una muerte que no dura más que un instante, que ningún encarnizamiento debe multiplicar por adelantado o prolongar sobre el cadáver, una ejecución que afecta a la vida más que al cuerpo. Se acabaron los largos procesos en los que la muerte se halla a la vez aplazada por interrupciones calculadas, y multiplicada por una serie de ataques sucesivos. Se acabaron aquellas combinaciones como las que se ponían en escena para matar a los regicidas, o como aquella con que soñaba, en los comienzos del siglo XVIII, el autor de Angin Not Punishment No. 13 que permitían a la vez descoyuntar a un condenado en la rueda, azotarlo después hasta la pérdida del conocimiento, y tras ello suspenderlo con cadenas, antes de dejarlo morir lentamente de hambre. Se acabaron aquellos suplicios en los que el condenado era arrastrado sobre un zarzo, para evitar que la cabeza reventara contra el suelo, en los que se le abría el vientre, arrancándole las entrañas apresuradamente, para que tuviera tiempo de ver, con sus propios ojos, cómo las arrojaban al fuego. En los que se le decapitaba finalmente y se dividía su cuerpo, 20, en cuartos 14. La reducción de estas 1000 muertes a la estricta ejecución capital define toda una nueva moral propia del acto de castigar. Ya en 1760, se había probado en Inglaterra, fue para la ejecución de Lord Ferrer, una máquina de ahorcar, un apoyo, que se replegaba bajo los pies del condenado servía para evitar las lentas agonías y las luchas cuerpo a cuerpo que se producían entre víctima y verdugo. Dicha máquina fue perfeccionada y adoptada definitivamente en 1783, el año mismo en que se suprimió el tradicional desfile de Newgate a Tyburn, y en que se aprovechó la reconstrucción de la prisión, cerca de los Gordon Riots, para instalar los patíbulos en el mismo Newgate 15. El famoso artículo 3 del Código francés de 1791, a todo condenado a muerte se le cortará la cabeza, lleva este triple significado. Una muerte igual para todos, los delitos del mismo género se castigarán con el mismo género de pena, cualesquiera que sean la categoría y el estado del culpable, decía ya la moción votada, a propuesta de Guillotín, el 1 de diciembre de 1789. Una sola muerte por condenado, obtenida de un solo golpe y sin recurrir a esos suplicios prolongados y por consiguiente crueles, como la horca denunciada por Le Pelletier. En fin, el castigo para el 13-10 texto anónimo publicado en 1701. 14-11 Suplicio de los traidores descrito por W. Blackstone, Commentaire sur le Code criminal anglais, trad. De 1776, I. p. 105. Por estar la traducción destinada a poner de relieve el humanitarismo de la legislación inglesa en oposición a la vieja ordenanza de 1760, el comentarista agrega. En este suplicio espantoso en cuanto al espectáculo, el culpable no sufre ni mucho ni largo tiempo. 15-12 Compárese Ch. Ibert, The Robes of Evil, ed. De 1966, pp. 85-86. Michel Foucault vigilar y castigar 11 condenado únicamente, ya que la decapitación, pena de los nobles, es la menos infamante para la familia del delincuente. 16 La guillotina, utilizada a partir de marzo de 1792, es el mecanismo adecuado a tales principios. En ella, la muerte queda reducida a un acontecimiento visible, pero instantáneo.
Entre la ley, o quienes la ejecutan, y el cuerpo del delincuente, el contacto se reduce al momento de un relámpago. No existe enfrentamiento físico. Al verdugo le basta con ser un relojero escrupuloso. La experiencia y la razón demuestran que la manera usada en el pasado de cortarle la cabeza a un delincuente expone a un suplicio más espantoso que la simple privación de la vida, que es el deseo formal de la ley, para que la ejecución se realice en un solo instante y de un solo golpe. Los ejemplos prueban cuán difícil es lograrlo. Es preciso necesariamente, para la exactitud del procedimiento, que dependa de medios mecánicos invariables, cuya fuerza y efecto se pueda, 21, igualmente determinar. Es fácil hacer construir una máquina semejante cuyo efecto es infalible. La decapitación se hará en un solo instante, de acuerdo con el deseo de la nueva ley. Dicho aparato, si parece necesario, no producirá sensación alguna y apenas se percibirá. 17. Casi sin tocar el cuerpo, la guillotina suprime la vida, del mismo modo que la prisión quita la libertad, o una multa descuenta bienes. Se supone que aplica la ley menos a un cuerpo real capaz de dolor, que a un sujeto jurídico, poseedor, entre otros derechos, del de existir. La guillotina había de tener la abstracción de la propia ley. Indudablemente, algo de los suplicios se sobreimpuso en Francia, por un tiempo, a la sobriedad de las ejecuciones. Los parricidas, y los regicidas, que se asimilaban a aquellos, eran conducidos al patíbulo cubiertos por un velo negro. Allí, hasta 1832, se les cortaba la mano. No quedó, entonces, más que el adorno del crespón. Así, para Fieschi, en noviembre de 1836, se le conducirá al lugar de la ejecución en camisa, descalzo, y cubierta la cabeza con un velo negro. Habrá de ser expuesto sobre un cadalso mientras un oficial lee al pueblo la sentencia, y será inmediatamente ejecutado. Acordémonos de Damiens, y notemos que el último suplemento de la muerte penal ha sido un velo de luto. El condenado no tiene ya que ser visto. La sola lectura de la sentencia sobre el cadalso, enuncia un delito que no debe tener rostro. 18. El último vestigio de los grandes suplicio.